Bueno, bienvenidos a los tres. Muchas gracias por estar. Se ha cumplido un año de Milei presidente y como bien dije hace un ratito, queríamos abarcar distintos ángulos de este año. Con Iván la parte política, con Santi la económica y con la tía Sebi la cuestión más de su vida personal. ¿Querés arrancar, Iván? Si te querés meter igual, pero bueno, dale. Vamos a ir parte uno a uno, si les parece, para hacerlo de manera ordenada. A riesgo de meterme en un tema que va a tocar Santi, lo voy a sobrevolar solamente. Dale, perfecto. Me parece que hay para decir algo que es que si vos al gobierno le decías que este iba a ser el final de su primer año, firmaba con las dos manos. Es decir, ¿sí? fue en los propios parámetros del gobierno, para los propios objetivos que se había trazado el gobierno, fue un muy buen año para Milei. Y te digo más, si vos le decías a la oposición que este iba a ser el final del primer año de Milei, te decían no, por favor, no. ¿No? Pensando en la idea de la discusión política y no en la Argentina, ¿no? Claro, o sea, en obviamente creemos que todos queremos, incluso siendo oposición a lo que sea, que Argentina esté de la mejor manera posible, pero en discusión política no te conviene, digamos, si sos oposición, que termine en un año, decís de esta manera. Claro, porque terminó relativamente bien. Sí, se trazó dos objetivos. El gobierno o su popularidad se apalanca sobre dos cuestiones. La primera es la inflación. Sí. Es decir, veníamos... vamos a decir muchas cosas que la gente sabe porque las vive día a día, ¿no? Obviamente. La primera es la inflación. Veníamos con una inflación corriendo al 260, 300% anual. Y hoy, si vos anualizaras, lo cual siempre es un error... se lo voy a dejar a Santi eso para no meterme en su terreno. Pero quiero decir, esta es en una inflación sensiblemente más baja con un menú de opciones, a mi juicio, por suerte, muy distintas a las que Milei había prometido en campaña. Es decir, no hay dolarización, sigue habiendo cepo, negociamos con comunistas, que son nuestros principales dos socios comerciales, China y Brasil. Hay intervención del Estado, por ejemplo, en el tipo de cambio. O sea, sin irse al recontra extremo del que había hablado, pero que era un poco inviable y difícil, igual logró la baja de la inflación. Yo creo que logró la baja de la inflación y esta protoestabilidad macroeconómica justamente porque no hizo lo que dijo que iba a decir. Repito, por suerte. Es decir, no va a ser el primer presidente que diga algo en campaña que después no ocurra. En este caso, a diferencia de campañas o de gestiones anteriores, uno tiene que decir, si lo dijéramos para provocar, en términos económicos, por suerte no cumplió lo que prometió, digamos, ¿no? Y después, desde el punto de vista político, es casi magia negra, ¿no? En términos de que vos tenés un gobierno con un bloque ultra minoritario en el Senado y muy chico en la Cámara de Diputados, que no tiene gobernadores y que no tiene intendentes, que sacó prácticamente cuanta ley quiso, con modificaciones pero salió, que sostuvo los vetos, después si quieren nos metemos con esto, pero son cuestiones de orden administrativa del Congreso de la Nación, y que no tuvo quilombo en la calle. O sea, recuerden una cuestión que es muy porteña o muy del AMBA, pero también ocurre en Río Negro, hay manifestaciones en el sur, digo, la Patagonia Argentina es muy propensa a las manifestaciones también. No hay más corte de calle, que esto puede parecer una cosa muy urbana, pero en todos los focus, en todas las encuestas de aceptación del gobierno, el tema inflación y el tema orden de trasladarse, la posibilidad de trasladarse sin corte de calle... Impactan mucho en la sensación de la gente, la opinión del gobierno. Y cierro con esto, tiene muchas cosas en el debe, es decir, muchas cosas que no hizo el gobierno, que hizo mal a mi juicio también. Arranqué por las que creo que hizo bien, para ser un hombre optimista y positivo, que es, a la hora del ajuste, el ajuste lo pagaron los jubilados y la clase media, en su enorme porción, y hoy, si bien la macro, que de esto hablará Santi, calculo, es decir, el dólar, la inflación, etcétera, tiene síntomas positivos de orden, en la micro, es decir, el consumo, los comercios, la gastronomía, etcétera, 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 está, para decirlo en frases, muy cagada a palos, y vos hoy, con la misma guita que ganabas el año pasado, te comprás menos tornillo, menos litro de leche, menos kilo de fideos, ahora, etcétera, te etcétera. Pregunto, sí. ¿Cuánta, no sé si es esta la palabra que se usa, pero tipo, cuánta retención tuvo de quienes lo votaron? Absoluta. ¿Sí? Hoy, más allá de que mucha gente quizás apostaba a una mejora rápida o una tanta debacle en algún momento, viste que hubo en un momento de esto que decís que lo pagaron los jubilados y la clase media,
a pesar de esas dificultades, digamos, quienes lo votaron bancaron y confían en esto de todas maneras. Sí, y te digo por varios motivos. El primero es que está recontra estudiado a nivel mundial, que después de... Me estoy metiendo en todos temas de Santi, pero después vos me podés... ¿Quieren pelear acá? Después sí que se habla de Cristina, de Macri, etc. Que después de situaciones de altísima inflación, todas las sociedades, esto pasó en Israel, pasó en todas partes del mundo, tienen más tolerancia, mucha más tolerancia después de regímenes de altísima inflación. Es decir, vos un año con 300 puntos de inflación, al año siguiente tu tolerancia es casi infinita porque querés salir de ese lugar. Ya con bajar un poco eso, medio que te la bancás. Con lo cual, en parte por el tema inflacionario y en parte también por un tema de esperanza y expectativa, hoy Milei tiene igual o más aceptación que cuando asumió. Que esto no pasaba en un presidente, salvando a Alberto Fernández por la pandemia, pero no pasaba en un presidente desde Néstor Kirchner. Es decir, que tuviera más aprobación al fin de su primer año que al comienzo. Ahora, cuando vos haces doble clic ahí, hay un porcentaje alto, esto lo dicen cerca de Milei, que es... lo quiero decir para que se entienda rápido, pero es... hay que darle tiempo. ¿Qué significa el hay que darle tiempo? No estoy bien, pero tengo mucha fe de que esto me va a llevar a un buen lugar. La pregunta es, ¿cuánto tiempo para el que responde hay que darle tiempo, que es más o menos entre un 15 y 20%, es, digamos, tolerable? ¿Cuáles son los fundamentos, Santi, para ir entonces ahora con eso a un año del gobierno? Con esta situación macro, ¿qué fundamentos tiene el gobierno hoy para llegar a esta situación? ¿Y qué fundamentos tiene hoy como piso para el futuro, para decir hay que darle tiempo y pensar, bueno, esto sí se equilibró? No sé si... Vos tenés que hacer. Porque Naranja X presenta el segmento económico de Santi Bulat para que puedas hacer rendir mejor tu plata. Bueno, déjame que te responda con un cuadrito que armé hablando de lo que decía Iván. Hizo la tema tarea. De fundamento. Yo hice la tarea. Perdón. ¿No trajiste nada vos, Iván? Yo traje un cuadro, sí, pero Sebi no me lo quiso pasar. Pero no es así lindo Mentira. hecho. Fíjense, acá hay 3 columnas de A distintas ver, cosas. sí. Lo que pasaba en noviembre, la expectativa que tenía el mercado. Para andar despacio porque estoy complicada. La Lo que primera pasaba en columna noviembre. es lo que pasó en Bien. noviembre. ¿Cuánto estaba el dólar? Ok. ¿Cuánto estaba la brecha cambiaria? ¿Cuánto estaba la inflación en noviembre? ¿Cuánto estaba el riesgo país? Las reservas, el PBI, la pobreza y la desocupación. Ahí los consultores y los bancos llenan un formulario todos los meses que se llama ¿qué expectativa tenés de cómo va a terminar el año que viene? No expectativa de qué querés, sino qué crees. ¿Cómo la ves? crees que va a pasar? Ok. Entonces el mercado decía, va a terminar, el dólar va a terminar a 1.700, el oficial, la inflación va a terminar en 227, la caída de la actividad va a ser cerca de 3% y la desocupación se va a ir a 7,8%. ¿Qué es lo que termina pasando y cómo llegamos a este diciembre de 2024? En vez de 1.700, el dólar va a terminar en 1.030, el dólar oficial. Sí. Quiero ahondar en eso. ¿Por qué el dólar hizo ese movimiento que nos sorprendió a todos o nos sorprende? O ¿qué pasó? Explícamelo fácil porque me cuesta un poco. Bueno, primero, algo de lo que decía Iván, todavía tenemos controles cambiarios, digamos, tenemos el cepo Bien. cambiario, que eso alguna restricción te pone. En el momento que se planteó esa expectativa no sabíamos si iba a seguir el cepo. Eso no, en ese momento ya era enero, ya habían devaluado y no habían dolarizado instantáneamente. O sea, acordate que en 2 días, como el 12 de diciembre, el dólar pasó de 3.66 a 800. Sí. De un día para otro. Y de ahí arrancó el régimen de 2%, 2%, 2%. Bueno, eso era lo que el mercado no sabía si lo iban a poder sostener en adelante. ¿Por qué? Porque había muy bajas reservas en el Banco Central y eso hace muy difícil poder sostener un tipo de cambio ahí. ¿Qué fue lo que pasó en términos generales de por qué el dólar se mantiene ahí? Primero que había sido un salto cambiario bastante alto, entonces uno no necesita que el dólar se vaya a la estratosfera todo el tiempo, pero el dólar se había ido bastante alto inicialmente e hizo un ajuste fiscal muy fuerte. Bien, entonces hacer un ajuste fiscal muy fuerte, donde hay más recesión al principio, te hace que la gente pueda comprar menos dólares, no más dólares. Entonces eso te saca un poquito de demanda. Después a los importadores en su momento, a la gente que importaba, decía, bueno, vos querés importar este vaso, lo vas a pagar en 4 cuotas, no lo vas a pagar en una cuota como antes. Entonces te pusieron a poner ciertas restricciones a la compra. Y eso hizo que hubiera menos demanda, si se quiere, a la compra de dólares inicialmente. Y hoy te están ofreciendo, si se quiere, una tasa de interés en pesos, que si vos le crees al gobierno que esto va por debajo, la gente ya empezó a invertir más en pesos. O sea, Claro. Lo que se empieza a ver ahora es que la gente está prefiriendo ir a un plazo fijo Total. por ahí más cortito que quedarse y que con los muchos dólares. se deben haber comido unos fiascos comprando dólar a 1.000 A o 1.500 1.400 y ahora está a en 1.000 y dicen la puta madre. Yo soy Eliseo igual, ¿eh?
Yo en esa soy escuela y liceo. ¿Cuál es la escuela de liceo? Uno arriba del otro. El encargado. Ah, es que yo actué y no me gusta ver las cosas en las que actúo. Te vi. Muy bien, muy bien. Me da vergüenza enterita verme, el ¿viste? encargado. Soy muy crítica con mis actuaciones. Hay que apostar al peso, pa. La moneda más fuerte del mundo. Exactamente. La Pará, moneda más es fuerte verdad, del mundo. es la moneda más fuerte del que mundo, más se que más se fortaleció. valorizó este año. Ahí hay ¿En otro serio? punto, ¿no? Claro, te interrumpí, perdón. No, está bien. Metete. No, pero en esta cosa de ir y venir, porque es una jarra loca lo que pasó este año en términos de un sacudón, ¿no? Que es lo que pedía la sociedad argentina, por otro lado. Fuimos del peso es excremento, que era la frase del presidente cuando era candidato, a el peso es la moneda más fuerte del mundo este año. Sí, claro. No es la moneda más fuerte, es la que más creció. La que más Es la que más se fortaleció. fortaleció, la que más se valorizó. Sí, no es la más fuerte, pero es la que más se fortaleció, está bien. La que más se fortaleció. Pará, si volvemos un segundo, lo termino. Fíjense, el PB, o sea, lo que todavía está complicado, se quiere. Fíjate que la inflación se esperaba que fuera 2,27 y va a terminar en 118 muy probablemente. Bien. El riesgo país era 2.300, está cerca de 770 en este momento, un poquito más abajo cerró ayer. Las reservas eran menos 11.000, pero acá hay una complicación. Todavía son menos 7.000. O sea, Claro. todavía Yo me hago lío con eso, disculpame. reservas. Es lo Sí. que tiene el Banco Central, el patrimonio del Banco Central. ¿Y cuánto más tiene? dólares ¿Menos o no. 7.000? Menos 7.000. ¿Menos 7.000 qué? Millones de Millones dólares. de Sí, dólares. bro, eso quería entender, pues 7.000. Sí, 7.000 dólares. Y no iba pero a tener el poneme Banco Central. MM. Tenés razón. Para los Es chicos culpa de nosotros. Sebi, es culpa de Sebi. Sebi. Lo resolvemos entre Eso nosotros. tan- tan cerebrito que hay, es todo re obvio si cuánto estamos 7 cero- lucas abajo, vamos con el show de Homero Uruguay y lo resolvemos. Contamos algo, ¿no? Unos mangos. Está 7.000 bien. millones de dólares. Tenés razón. Pero digo, es mejoró. cierto. Mejoró, Pero el gobierno esperaba, Más. digamos, en algún momento había llegado a cero, después volvió a perder reservas y está Ok. medio complicado. El Fondo Monetario Internacional probablemente te va a decir, venís muy bien en lo fiscal, hiciste un ajuste Pero- grande y venís muy bien. En lo monetario no estás emitiendo plata, venís muy bien, tic. Y en las reservas no me cumpliste. Acá tenés un punto que el fondo te puede levantar cuando haga una nueva revisión. perfecto. Lo último, actividad económica. El PBI iba a caer un poquito más de lo que el mercado había previsto, cerca de 3,5%. La pobreza, según las últimas estimaciones, está en torno al 49%. No ya aquel 52% que había tocado, sino que está bajando hasta ¿Cuándo estuvo el 49%. 52? A mitad de año, ¿no? Claro, a mitad de O sea, año, mejoró un poquito en el exactamente. medio, digamos. O sea, se fue para arriba Sí. y empezó a bajar. Todavía no volvió al 43%. Pero está en que había, baja. Pero está en baja. Por lo claro. menos era Y- hasta lo que tenemos ahora. Pensemos una cosa, la pobreza bien medida, es decir, medida por el Estado, se conoce a trimestre vencido. Vos vas a saber con qué nivel de pobreza termina el gobierno en marzo Claro. del año Ok. que viene. Claro, pero hay un economista que hace esto de la Universidad de Itela que ya está mostrando. Perdón, esta el baja. PBI ¿Quién es bajó, Pastrana? está muy... Fede Pastra, ¿quién? Rosada, Martín Rosada. Rosada. ¿Le mandamos un saludo? No, digo, me parece que conviene citarlo, ¿no? Ah. Ya que va a traer la... El PBI bajó no. mucho. Esta fue, no me la esperaba. Bajó El- mucho el el PBI PBI. bajó mucho, claro, ¿Por la qué? economía se contrajo bastante. Pero mucho, tipo el doble. Bueno, esto fue lo que hablábamos antes. Cuando vos haces una devaluación fuerte, la gente quiso pasar a precios todo eso, no lo pudo vender, los salarios cayeron fuertemente los primeros meses que hubo inflación alta, bueno, se vendió muchísimo menos. Esto fue un primer semestre muy, muy malo que empezó a recuperar, te diría, recién en junio empezaste a ver, en mayo empezaste a ver una suba, junio estuvo medio flojo, después empezó a crecer y el último dato de septiembre ya dio mal. Y la desocupación Sí. 7,6, aunque también, como dice Iván ahí, esto viene un poquito tarde. Ahí tenemos la composición del ajuste, la parte 2 de estas plaquitas, que nos muestran cómo fue ese ajuste. Hubo dos cosas acá. Uno, el gobierno subió un impuesto, que fue el impuesto país. O Sí. sea, vos querés llegar al equilibrio fiscal, ¿cómo haces? Subís algunos impuestos y además ajustás cosas. La mayor parte fue en prestaciones sociales, 36%. ¿Qué Gastos son de prestaciones sociales? entran jubilaciones, pensiones, ¿De asignaciones. dónde recortó? Claro, ¿de dónde recortó? Lo único Ah, Iván, ¿cómo no sabes eso? A lo reexponía y él preguntaba de copado La para verdad que, que, lo te explique. escribas algo de Flaco, yo política pensé que vos siendo sabías. tan burro. Tengo amigos que se inscribieron. Prestaciones sociales, la verdad que yo no te quería exponer, pero preguntar prestaciones sociales. Tenés razón, Mis tenés amigos razón. reciben tu newsletter al pedo, Por nomás, que no sabes lo que es una favor. prestación. Hoy Escribe sale o no, Santi. hoy Lo que sale es- o no. Hay, Sí, sí. hay fans. 5 tipos del círculo rojo que se acaban de suscribir de Exacto. mejores amigos. Gastos de capital es infraestructura. O sea, todo lo que es obra pública, rutas, todo eso es gasto de Igual capital. para, no que entiendo. Esto- Vamos de vuelta. Incidencia sobre el ajuste, vos porcentaje decís- total. vos decís Explícame, esto, bueno, no entiendo. Una torta de 100, ordename en qué se ajustó más que nada para poder llegar a ese equilibrio fiscal. O sea, de 100 pesos que vos ahorraste o en realidad recortaste. Sí. ¿Cuánto recorté ¿Cuánto en de cada cosa? Cuánto esto es cada cosa? recorte. Claro, O sea, todo lo recorté recorte 36 es de... recorte. O sea, es menos plata que puse en eso. Exactamente. Lo que- ok, exactamente. Menos plata en rutas Bien. y demás, 24%. ¿Cómo Bien. se recortó en Tierra del Fuego? Terrible.
Esa es la que falta todavía, me parece que se viene. Está ahí. Subsidios económicos, 12%. ¿Qué subsidios económicos? La tarifa de luz y de gas antes me salía mucho más barato. Ahora, como me recortaron ese subsidio, me sale mucho más caro. Gasto de funcionamiento, ¿qué es esto? La planta pública. Ok, son despidos. Enché gente y no les actualicé el sueldo. Te diría que es más por no actualizar sueldo que otra cosa. Bien. Es mucho igual. No pensé que impactaba tanto. Sí, en algún momento es hablábamos de que bastante. despedir gente no impactaba tanto en lo que se Te podía digo que ahorrar. impacta más congelar el sueldo que que despedir. despedir gente en total. Provincias, 8%. Esto es transferencias a las provincias por afuera. A veces las provincias vienen, acá Iván sabe más, pero para negociar cosas, a veces le transferís algo de plata, qué sé yo, te hacen una obra. Bueno, eso 8% y después un resto que queda ahí de 4%. Esta es la composición de lo que ha sido el ajuste. Y no estamos contando acá que hubo una parte de ingresos, que fue el impuesto país, que eso es recaudo más. Sí. Que ahora teóricamente ya está por salir. Ahora ese desaparece, impuesto, no, ya está, desaparece. sí, ahora el 23 de Pregunto. diciembre desaparece. ¿Cuál fue el peor momento del gobierno en este año? Que decís, pénsalo. En economía, marzo-abril fue la recesión, el momento recesivo más fuerte. de Bueno, todos los Sí, y sectores. jubilaciones, creo que ahí tal vez en el momento Donde jubilaciones. flaquea políticamente, donde decís, che, capaz que no terminamos bien este año, pero finalmente se ve que salió aireoso. Te diría que cuando en el momento, el primer rechazo a una ley muy importante del gobierno o el tema universitario, la Ah, primera sí. marcha universitaria, Claro. no la segunda, fueron momentos complejos porque el gobierno, para decirlo en términos pugilísticos, sintió la piña, digamos, ¿no? Repito, del tema universitario. Ahora, siempre la cuestión económica es la que manda. Hoy vos tenés una situación muy ingrata, que es que el gobierno tiene un mecanismo que para mí está bueno, que es la idea de desburocratizar. ¿Qué significa eso? Simplificar. Simplificar, cosas. simplificar. Me parece que está bueno, me parece que habría que aplicarlo también tanto al que quiere abrir una sociedad anónima, por ejemplo, pero que un jubilado para conseguir medicamentos no tenga que hacer la vertical con una mano y caminar... Y presentar una declaración jurada. Entonces, vos desburocratizá, que está bueno, pero para todos. No desburocratice para el que quiera abrir una sociedad anónima y burocratizar para el jubilado que necesita los medicamentos. ¿Por qué te digo esto? Porque a mí me sorprendió que el tema medicamentos, que siempre es muy delicado, el tema jubilaciones, jubilado es muy delicado. Tengo que decir algo, lo digo esto no desde el punto de vista de la opinión, sino desde la descripción. ¿Qué? ¿Y si sale bien? No, fue hasta el momento casi sin costo para el gobierno. Lo de los medicamentos. Lo de los medicamentos y ¿Ya está medido eso? Ya y él- ahí. no hubo, fíjate una cosa que es que cuando fue... ¿Qué sería exactamente lo de los medicamentos? Que es que ahora los jubilados que ganan 1.5 arriba de la mínima, exacto, arriba de una jubilación y media mínima, tienen que hacer un trámite y una demostración para conseguir algún tipo de medicamentos. Una serie de medicamentos, está distribuido por porcentaje, etcétera, Porque es más etcétera. difícil Es acceder más a difícil, ellos. antes era, Se lo daban. está bien que es cierto, esto es ingrato decirlo, pero es cierto que es la cuestión, antes había una cobertura del 100% en medicamentos, en un universo amplísimo, Y ahora se con limpi- poco control. Ahora, vos lo que Se- podías hacer era fortalecer ese control. Y se zarparon en Lo que limitaciones. pasa es que digamos. pasa vos tenés un sistema previsional en donde casi todos cobran la mínima y la mínima son 280 lucas, 300 Sí, lucas. cerca de O 300 sea, lucas. 1.5 es alguien que está ganando 400 lucas, no es una persona que, digo, y 400 lucas, un jubilado que tiene que comprar medicamentos. Digo, estamos hablando, está bien que estamos en una situación de crisis, pero es un contexto particular. Y el medicamento, para que se entiendan también, es salario indirecto, porque un jubilado gasta mucha plata en Claro. medicamentos, entonces es como que te den, para decirlo, lo estoy diciendo brutalmente, pero X cantidad de guita más a vos que no gastás porque el Estado te da esos medicamentos. Yo creo que hay un éxito, digamos, claro en el gobierno en algunos fundamentos económicos, y ahora te dejo también a Sebi para que vayamos con lo tuyo, pero digo, creo que hay éxito con algunos puntos económicos, creo que hay éxito con algunos puntos políticos, digo que también creo que había una duda con si el gobierno iba a poder instalar su narrativa o no, y definitivamente la instaló no solo a nivel cultural, sino hasta en el tema universitario. Más allá de que sí, la primera universitaria tuvo un impacto, hay algo de la idea de casta que también entró en la universidad. Digo, hay muchos discursos que fueron Sí. permeando. Sí. Pero Marcos Peña, te decía vos, Iván, el otro día, que el poder no se mide los primeros 20 minutos, sino los segundos 20 minutos. Entonces,
con todo esto es un piso para ahora gobernar que viene con lo más difícil, que pareciera ser lo más difícil porque coincido, digamos, después de que vos tenías 300 puntos de inflación y un gobierno que salía completamente expulsado y un sistema político que estaba a la baja, medio que, digamos, salvo que vos fueras muy decadente, se venía un ajuste brutal y la sociedad te lo iba a acompañar. Pasado ese ajuste, ahora viene la parte de gobernar. ¿Hay un gobierno por delante? Yo creo que la peor parte de lo que es el ajuste ya pasó. Claro. No debería seguir demasiado, salvo el único tema que resta ver es el tema de tarifas. Que el gobierno viene cambiando su estrategia de cómo va a ajustar las tarifas desde que arrancó. Y ahora no quieren hacer más. ¿Se acuerdan que ya hemos hablado que acá hay una segmentación de ingresos altos, ingresos medios, ingresos bajos, de cómo nos cobran las tarifas? Bueno, ahora quieren cambiar hacia una tarifa social para los que no pueden pagar y el resto que pague todo al 100. Claro. Bueno, hay que terminar de ver eso. Pero lo más fuerte del ajuste ya sucedió. Yo creo incluso hasta que va a empezar a gastar un poco más en obra pública, algo que tenía ahora cerrado con los gobernadores, tiene la intención de volver a terminar algunas obras que están prácticamente O sea, está en hechas. evidencia que hay cosas medio pendientes, digamos, medio rotosas, sí. dichas de alguna manera. Sí, totalmente. Bien, y se va a resolver quizás tal vez algunas. Ojalá que sí, digamos. Bien. Ojalá, la obra pública para mí es necesaria que exista, así que esperemos que lo hagan. Y después la actividad económica se pegó el palo en marzo, abril, empezó a crecer, pero medio que junio fue medio malo, julio mejoró, agosto mejoró un poquito, pero septiembre ya cayó y los primeros datos de octubre no son muy buenos en industria, no son muy buenos en construcción. Todavía está como haciendo pie, si se quiere, Claro. en la parte de empleo, en la parte de salarios. El salario privado formal recuperó mucho de lo perdido, mucho. Pero el salario público, por ejemplo, está recontra bajo y las jubilaciones, las que tenían bono y demás, todavía están muy abajo. Entonces, Recordemos, eso cierro con esto, perdón, que complica. salario Quiero que hable de público, no hablamos solamente del empleado público de Gasalla, son policías, Sí, son docentes, Ah. son médicos. Digo, porque siempre el empleado público Se asocia parece... al que está al parece el pedo oficinista ahí que está poniendo el Exactamente. sello. tomando un mate y policía boludeando. entra en la masa de empleo público y de los salarios que hablaba Santi también. Entonces creo que esa parte ya la peor pasó. El año que viene se espera un crecimiento de la economía. Entonces yo creo que el gobierno, si logra mantener la inflación abajo, y yo creo que el riesgo sigue estando en la parte cambiaria, que te vengan a tocar la puerta y decirte, che, con este tipo de cambio no sé a dónde vas, ahí creo que está el quid de la cuestión. Pero va a llegar a las elecciones, puede llegar con una economía creciendo y con una baja inflación.